Lalo Mora, conocido como el indiscutible rey de las 1000 coronas, es mucho más que un ídolo de la música norteña. Es una leyenda que ha marcado profundamente el corazón de millones. Con su voz potente y su porte imponente, conquistó escenarios y se ganó el respeto de toda una industria. Como líder emblemático de los Invasores de Nuevo León, su figura se volvió símbolo de la música regional mexicana. Pero hoy, a sus casi 80 años, su realidad ha cambiado drásticamente. Lejos del bullicio de los conciertos, ¿qué ha sido de este gigante? Acompáñanos a descubrir el ascenso, las heridas y los desafíos que enfrenta actualmente uno de los íconos más queridos de la música popular. No olvides suscribirte, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué canción de Lalo marcó tu vida. Originario del poblado La Arena, en Los Ramones, Nuevo León, Lalo Mora nació un 24 de enero de 1947. Desde joven mostró una afinidad natural por la música, y su entorno rural moldeó esa sensibilidad que más tarde plasmaría en sus canciones. Sus primeros pasos los dio junto a Lupe, formando el dueto Lupe y Lalo, una colaboración que sentó las bases para su futuro en el género norteño y dejó ver el inmenso talento que lo acompañaría por décadas. Fue durante los años 70 cuando su carrera dio un giro decisivo al integrarse a los Invasores de Nuevo León. Con esta agrupación, no solo redefinió el rumbo de la música norteña, sino que se consolidó como una de las voces más reconocidas del país. Su carisma, su estilo interpretativo lleno de sentimiento y su capacidad de conectar con el pueblo hicieron de temas como Laurita Garza o Mi Casa Nueva verdaderos himnos que siguen vigentes generación tras generación. Después de conquistar el éxito colectivo, en 1990, Lalo se atrevió a dar el salto a una carrera como solista. Aunque no era una decisión sencilla, el tiempo le dio la razón. Su nueva etapa trajo consigo joyas musicales como El Rey de 1000 Coronas, tema que no solo reforzó su apodo, sino que reafirmó su lugar como uno de los grandes exponentes del regional mexicano. Pero la fama, como suele ocurrir, también le trajo momentos difíciles. Controversias, rumores y escándalos comenzaron a rodearlo, generando una imagen pública dividida entre la admiración y la crítica. Con los años, las complicaciones no hicieron más que aumentar. En el año 2020, el cantante enfrentó una dura batalla contra el COVID-19. La enfermedad lo llevó al borde de la muerte, obligándolo a ser intubado y a luchar por su vida durante varios días. Aunque logró salir adelante, las secuelas físicas y emocionales se hicieron evidentes y el proceso de recuperación fue largo y complejo. La salud, que antes le permitió recorrer miles de escenarios, se convirtió en su mayor obstáculo. A esa lucha se sumó una realidad que duele. El paso del tiempo no perdona. En una industria en constante transformación, donde las nuevas generaciones dictan tendencias, Lalo Mora comenzó a sentirse desplazado. Aunque aún tenía fieles seguidores, su presencia en los escenarios se fue reduciendo. Las multitudes que lo aclamaban ahora eran más pequeñas, conformadas por nostálgicos que crecieron con su música, mientras que los jóvenes apenas reconocían su legado. La situación se volvió aún más tensa en el año 2021, cuando un video se viralizó en redes sociales. En él, se veía al cantante teniendo un comportamiento inapropiado con una fan durante una firma de autógrafos. La reacción pública fue inmediata. Lo que antes era admiración, se transformó en un debate encendido. Las redes estallaron entre quienes lo defendían, argumentando su avanzada edad y trayectoria, y quienes condenaban su conducta sin reservas. Este episodio no solo afectó su reputación, sino que también revivió otras acusaciones del pasado, generando una mancha difícil de borrar sobre su figura pública. Mientras las críticas crecían, su estado físico también se deterioraba. Aquel hombre fuerte que alguna vez fue símbolo de fortaleza norteña, ahora enfrentaba dificultades para caminar, hablar y mantenerse activo.
Las giras se redujeron al mínimo y sus apariciones se volvieron cada vez más esporádicas. A pesar de todo, Lalo se mantuvo aferrado a la música como un náufrago a su tabla de salvación, tratando de seguir vigente, de seguir cantando, aunque fuera para públicos más reducidos. Hoy, en el ocaso de su vida, Lalo Mora representa tanto el esplendor de una época como las sombras de una trayectoria marcada por altibajos. Su historia es la de un hombre que lo tuvo todo, que cantó como nadie al amor y al dolor, pero que también cometió errores que ahora pesan sobre su legado. Aún así, el nombre de Lalo Mora sigue siendo referente indiscutible del regional mexicano. Y aunque los años y las polémicas han dejado huella, su música continúa sonando en cada rincón del país. ¿Es posible separar al artista de sus actos? ¿Debe un legado ser juzgado por las caídas personales? Estas preguntas quedan abiertas, pero lo que no se puede negar es que Lalo Mora, con todo y sus controversias, fue, es y será un pilar fundamental de la música norteña. Porque incluso en el ocaso, las coronas que ganó a lo largo de su vida siguen brillando con fuerza. Durante décadas, Lalo Mora brilló con una energía que parecía inagotable, llenando palenques, ferias y escenarios con una presencia imponente. Sin embargo, el tiempo ha cobrado su factura, y aquel ídolo que una vez caminaba con paso firme, hoy enfrenta un panorama distinto. Caminar largas distancias se volvió un reto, y la asistencia médica se convirtió en una constante en su día a día. En medio de estas pruebas, buscó consuelo en su propiedad ubicada en China, Nuevo León, ese rincón de tierra que siempre consideró su refugio espiritual, el sitio donde encontraba paz lejos del bullicio y la fama. Pero ni siquiera su tierra natal le ofreció un respiro completo. Lo que debía ser su santuario se transformó en un escenario más de controversia. En pleno 2023, Nuevo León sufrió una sequía severa que desató una ola de preocupación por el uso del agua. Fue entonces cuando se señaló a Lalo Mora por supuesta extracción no autorizada del vital líquido. Las autoridades del Estado, bajo la gestión de Samuel García, iniciaron una investigación, desatando una tormenta mediática. Lalo, negando categóricamente los señalamientos, decidió abrir las puertas de su rancho a reporteros y cámaras, mostrando con orgullo una presa de captación pluvial y asegurando que el agua allí recogida provenía exclusivamente de lluvias. A pesar de su intento por disipar las dudas, el juicio público ya se había activado, y muchos no le creyeron. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas, y la polémica terminó por erosionar aún más la imagen del cantante. Este escándalo solo fue un golpe más en un periodo marcado por duros reveses personales. Tras haber superado una infección por COVID-19, Lalo vio su salud afectada de forma permanente. El virus le dejó una notable pérdida de peso y una movilidad reducida que limitó su actividad cotidiana. Aunque los médicos le recomendaron terapias de rehabilitación física, los avances eran lentos y agotadores. Sin embargo, fiel a su carácter luchador, Lalo no se rindió. Continuó presentándose en actos públicos, ofreciendo conciertos esporádicos y asegurando a sus fans que aún tenía voz para rato. Pero detrás de la fachada de fortaleza, la realidad era otra. La soledad comenzó a hacer mella. Aquel artista que alguna vez levantó multitudes, ahora pasaba sus días en silencio, rodeado de campo y recuerdos. La fama, que en su momento fue su mayor aliada, se esfumaba, dejando espacio a una vida más pausada, alejada de reflectores. No obstante, el destino tenía reservada otra sacudida mediática. En uno de sus conciertos en Pico Rivera, California, un video grabado por un fan volvió a colocar su nombre en boca de todos, pero no por razones musicales. En las imágenes, Lalo aparece posando con una joven admiradora a la que, segundos después, toca de forma inapropiada. El gesto de incomodidad de la mujer fue evidente, y el material no tardó en hacerse viral. La crítica pública fue inmediata y feroz. Muchos expresaron su indignación por el comportamiento del artista, considerándolo inadmisible.
Las redes sociales se llenaron de llamados a cancelarlo, y la noticia llegó incluso a medios internacionales, alimentando una narrativa que ya lo venía persiguiendo desde otros episodios similares. En lugar de emitir una disculpa, Lalo optó por el silencio. Su mutismo fue interpretado como una falta de responsabilidad, lo cual agudizó aún más la crisis. Para muchos, aquel incidente era solo la gota que derramaba el vaso, el reflejo de una serie de actitudes que venían dañando su trayectoria. Aún así, su base más fiel lo defendió, argumentando que su aporte a la música norteña debía ser reconocido más allá de sus errores personales. Pero el daño ya estaba hecho, y su reputación quedó profundamente afectada. En medio de este torbellino de controversias, un nuevo problema golpeó su vida. Durante una presentación en Monterrey, el cantante comenzó a mostrar signos alarmantes de agotamiento. Aquel timbre vocal fuerte y conmovedor que lo había caracterizado durante décadas se apagaba lentamente. Apenas pudo finalizar su presentación antes de ser retirado discretamente por su equipo. Horas más tarde, fue internado de urgencia en un hospital privado. Los doctores le diagnosticaron hipertensión severa, agravada por una dieta desordenada, altos niveles de estrés acumulados y las secuelas persistentes del COVID-19. La noticia generó preocupación inmediata entre sus seguidores, quienes temían lo peor. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo, mientras muchos se preguntaban si ese sería el último concierto de su carrera. Frente a la preocupación pública, fue su hija Esmeralda quien salió a calmar las aguas con un comunicado, solicitando respeto por la privacidad familiar y asegurando que su padre estaba recibiendo la mejor atención posible. Aunque la familia pidió calma, el episodio marcó un antes y un después en la percepción pública de Lalo. Su figura, que alguna vez fue sinónimo de fuerza y potencia norteña, ahora despertaba sentimientos encontrados. Respeto por su legado musical, pero también tristeza por la manera en que su historia se iba opacando con escándalos. Hoy, Lalo Mora se encuentra en un punto crucial. A pesar de las polémicas, su música continúa sonando en cantinas, casas y estaciones de radio. Sus letras siguen siendo parte del alma colectiva de un México que lo vio triunfar. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué pesa más, los años de gloria o los tropiezos finales? El tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que Lalo Mora, con todo y sus sombras, sigue siendo uno de los rostros más representativos de la música regional mexicana. Y aunque los escenarios ya no lo vean tan seguido, su legado continúa resonando con fuerza entre aquellos que crecieron con su voz como banda sonora de sus vidas. Tras días de incertidumbre, fue su hija Esmeralda quien decidió romper el silencio. Con la voz serena pero firme, agradeció a quienes se mantuvieron al pendiente del estado de salud de su padre. Intentó acallar los rumores, asegurando que Lalo seguía siendo un guerrero incansable, alguien que ya había superado muchas batallas y que esta no sería la excepción. Sin embargo, detrás de ese mensaje tranquilizador se ocultaba una verdad más cruda. Los médicos no eran optimistas. Cualquier recaída podría poner en riesgo su vida. Durante su estancia en el hospital, Lalo Mora no solo enfrentó dolores físicos, sino también un peso que muchos artistas temen: la invisibilidad. El ídolo de la música norteña, que en sus mejores años convocaba multitudes, ahora se encontraba en una habitación solitaria, alejado de reflectores, acompañado solo por el sonido de los monitores y los pasos del personal médico. Los vínculos que alguna vez lo rodearon comenzaron a disolverse. Las visitas escaseaban y la distancia emocional se hacía cada vez más evidente. En su rancho, ese espacio que antes era un remanso de paz, el silencio cobraba otro significado. Los días se hacían largos, las madrugadas eternas. Lalo, rodeado por naturaleza pero sin compañía, comenzó a hundirse en una reflexión constante. Su mente volvía una y otra vez a los escenarios, a los aplausos y a las decisiones que marcaron su camino. Las controversias recientes seguían resonando en el juicio popular,
especialmente en redes sociales, donde muchos cuestionaban su lugar en la historia del regional mexicano. La ansiedad y el desánimo fueron tomando forma, afectando su ánimo de manera alarmante. Esmeralda, siempre pendiente, fue la primera en notar el cambio. En una entrevista confesó que su padre ya no mostraba el entusiasmo de antes, que sus días estaban marcados por una rutina monótona y que la nostalgia se había apoderado de él. Intentando recuperar esa chispa, Lalo aceptó participar en un ambicioso proyecto musical, una gira nostálgica bautizada como Ídolos del Norte. Esta serie de conciertos, en la que compartía escenario con otros grandes exponentes del género, pretendía rendir tributo a la época dorada de la música norteña. Aunque muchos seguidores lo recibieron con emoción, no faltaron las burlas y comentarios malintencionados que se hicieron virales, llamando al grupo la gira geriátrica del año. Lejos de molestarse, Lalo respondió con humor. En una rueda de prensa, declaró que prefería que lo critiquen por intentarlo a quedarse sentado viendo pasar el tiempo. Para él, cada canción interpretada era una declaración de amor a la música, un acto de resistencia frente a los años. Pero aunque la determinación seguía firme, el cuerpo comenzaba a rendirse. En los primeros conciertos ya se notaban señales de agotamiento. Su voz, si bien aún emotiva, había perdido la fuerza que una vez hizo vibrar estadios. Los movimientos sobre el escenario eran más pausados, y su mirada se tornaba introspectiva. El público, aunque aún lo ovacionaba, percibía la diferencia. Conforme la gira avanzaba, se hacía evidente que Lalo no solo estaba cantando por amor al arte, sino también por miedo a ser olvidado. En cada presentación, daba lo mejor de sí, pero su energía no era la misma. Las pausas entre canciones se alargaban, y necesitaba ayuda para trasladarse entre bastidores. La escena que alguna vez controló con imponente presencia, ahora le exigía una fuerza que solo el corazón podía proporcionar. Los doctores, al notar el impacto que la gira tenía en su salud, recomendaron reducir el ritmo. Pero él se negaba. Para Lalo, renunciar al escenario era renunciar a su identidad. La música era el último lazo que lo unía a su esencia, su refugio en medio del caos, la única forma de sentirse vivo. Detrás del telón, el panorama era preocupante. Las giras pasaron de ser maratones de presentaciones a esfuerzos titánicos que requerían largos descansos, terapias y vigilancia constante. Esmeralda, siempre a su lado, observaba con el corazón en la mano cómo su padre se aferraba al micrófono, como si al soltarlo perdiera una parte de sí mismo. A pesar de los aplausos, había una tristeza latente en el ambiente. El hombre que había dado voz a tantas historias de amor, desamor y orgullo ranchero, ahora batallaba por mantenerse en pie, enfrentando no solo los embates del tiempo, sino también las heridas del alma. La conexión con sus seguidores persistía, pero era inevitable notar que algo se había quebrado. El ídolo, el símbolo de una época, se tornaba frágil, y aunque aún seguía cantando, muchos comenzaban a preguntarse si Lalo estaba listo para despedirse del escenario, o si era el escenario quien ya se estaba despidiendo de él. ¿Es posible separar al artista de sus actos? ¿Debe un legado ser juzgado por las caídas personales? Estas preguntas quedan abiertas, pero lo que no se puede negar es que Lalo Mora, con todo y sus controversias, fue, es y será un pilar fundamental de la música norteña. Porque incluso en el ocaso, las coronas que ganó a lo largo de su vida siguen brillando con fuerza. Durante décadas, Lalo Mora brilló con una energía que parecía inagotable, llenando palenques, ferias y escenarios con una presencia imponente. Sin embargo, el tiempo ha cobrado su factura, y aquel ídolo que una vez caminaba con paso firme, hoy enfrenta un panorama distinto. Caminar largas distancias se volvió un reto, y la asistencia médica se convirtió en una constante en su día a día. En medio de estas pruebas, buscó consuelo en su propiedad ubicada en China, Nuevo León, ese rincón de tierra que siempre consideró su refugio espiritual, el sitio donde encontraba paz lejos del